Buenas, sean todos bienvenidos a este su canal de YouTube donde trataremos temas sobre matemática. En esta ocasión tenemos el tema de funciones trigonométricas y de la unidad de trigonometría y se nos presenta un caso. El siguiente es el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 60 metros de hilo es de 37 grados. ¿Cuál es la altura de la cometa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra problemática en contexto. Vamos a poner nuestra problemática en contexto. Aquí vamos a poner un niño que está volando una cometa, que va a volar una cometa. Dice aquí que el ángulo de elevación, ponemos aquí, este sería el piso, el suelo, y el niño está volando la cometa. Dice que le soltó ¿cuánto? 60 metros de hilo le soltó. Y aquí estaría nuestra cometa. Entonces el ángulo de elevación, que es el que mide desde el suelo hacia a lo tanto que se va elevando la chichigua, el ángulo de elevación va con relación al suelo y lo tanto que se va elevando la chichigua, y por consecuencia el hilo, que es el que va formando el ángulo. Me dice aquí que es de 37 grados el ángulo de elevación. El ángulo de elevación, vuelvo y reitero, es lo tanto que se va elevando la chichigua con respecto al suelo. Bueno, y aquí me pide la altura. La altura sería esta de aquí, porque recuerden que la altura se mide de manera vertical, de donde está el objeto hacia la tierra. En este caso, porque algunos se confunden y creen que la altura es la cantidad de hilo que usted suelta. Si vemos, aquí tenemos el triángulo rectángulo. La cantidad de hilo sería la hipotenusa y el cateto opuesto, en este caso, es la altura de la chichigua. Porque si se dan cuenta, en mi contexto tengo formado un triángulo rectángulo. Luego de ver el contexto, ahora vamos a comenzar a resolver nuestro ejercicio. Lo primero es que dibujé un plano cartesiano para medir exactamente el ángulo de elevación. Porque recuerden que cada uno de esos cuadrantes mide 90 grados. Para medir exactamente mi ángulo de elevación, me consigo una regla de estas. Entonces lo pongo aquí en esa crucecita. Algunos tienen un círculo, en fin, lo pongo en la cruz abajo, en el 0,0 y en los 90 arriba. Ok, ahora sí. Aquí en la crucecita y en los 90 arriba. Quiere decir que mi cuadrante tiene 90 grados, igual que este, cada uno tiene 90 grados. Bueno, el ángulo de elevación de la chichigua con respecto al suelo es de 37. Aquí tendría 35, 36, 37, más o menos por acá. Entonces, eso es lo tanto que se va elevando, que se ha elevado la chichigua de mi situación que me han presentado. Bueno, aquí tenemos, recuerden, aquí tendríamos el suelo, este sería el suelo, y desde aquí entonces se desplegaría lo que es el hilo, de donde le están volando. Ok, aquí, bien. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí tendría la chichigua. Aquí tendría la chichigua y aquí tendría, bueno, la altura de la chichigua. Recordar que la altura de la chichigua sería el cateto opuesto porque tengo formado aquí un triángulo rectángulo. Y mi ángulo de elevación, por eso pongo la flechita hacia arriba, miren, porque es lo tanto que se va elevando la chichigua con respecto al suelo, es de 37 grados. Muy bien. Entonces, ¿cuánto se le soltó de hilo a la chichigua? Se le soltaron 60 metros de hilo. Aquí entonces vemos que los 60 metros de hilo es la hipotenusa de mi problema. La hipotenusa es la parte más larga del triángulo rectángulo. Y la altura que se mide de manera vertical del suelo con respecto hacia donde esté el objeto, entonces sería el cateto opuesto de este triángulo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Recuerden que aquí no puedo utilizar Pitágoras, porque Pitágoras me ayuda cuando yo tengo dos lados y solamente me falta uno. Pero en este caso yo tengo un solo lado, que es la hipotenusa, y no tengo los demás catetos. Pero tengo un lado y tengo el ángulo. Con esos dos valores entonces yo puedo
con una de estas funciones trigonométricas encontrar cualquier lado del triángulo. Entonces vamos a ver los datos que me ofrece el problema. Los datos son que tengo el valor de la hipotenusa, que es igual a 60 metros. Otro dato que tengo es el valor del ángulo, que es igual a 37 grados. Y vamos a buscar el cateto opuesto, que en mi contexto es la altura de la chichigua o de la cometa. ¿Cómo yo consigo un lado del triángulo o cualquier lado del triángulo teniendo el valor de un lado y un ángulo? De la siguiente manera. Si yo voy a encontrar en esta situación el cateto opuesto y solo tengo la hipotenusa, entonces, atención acá. Debo elegir una de estas tres funciones trigonométricas, pero la que voy a elegir debe cumplir con dos condiciones. La primera condición es que la función que yo vaya a elegir debe contener a la hipotenusa, que es el valor que tengo, y debe contener también al cateto opuesto, que es al que estoy buscando. Entonces, reitero, las dos condiciones son: la función trigonométrica que voy a elegir debe tener el valor del lado que ya tengo del triángulo y también el lado que voy a buscar. ¿Quién cumple con esas dos condiciones? El seno, porque el seno tiene el cateto opuesto que estoy buscando y la hipotenusa que tengo. Ninguna de las demás cumplen con esas dos condiciones. Entonces, selecciono el seno y digo, seno del ángulo, ¿cuánto vale el ángulo? 37 grados. Va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto no tiene ningún valor, y la hipotenusa, que vale 60 metros. Entonces ahora, a quien quiero es al cateto opuesto, por lo tanto debo despejar. ¿Quién me estorba al cateto opuesto? Porque debe quedar solo de este lado de la igualdad. 60 metros. El 60 metros está dividiendo con el cateto opuesto, entonces pasa de este lado multiplicando. Me quedan 60 metros por seno de 37 grados igual a cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto es igual. Aquí esto lo hacemos con una calculadora científica. Usar este celular para que ustedes vean qué fácil se hace. Porque los celulares Android, creo que todos, pero los Android tienen... Lo que hago es que pongo el celular en calculadora y lo pongo de manera horizontal para que me aparezcan todas las funciones trigonométricas. Y pongo lo que me está pidiendo aquí. Pongo así mismo 60 por, le doy a por, luego busco sin, aquí que significa seno, miren, sin, y pongo el valor del ángulo, que es 37. Y automáticamente ustedes ven que el valor, lo que estoy buscando es 36.1. Entonces, coseno, el cateto opuesto, perdón, es igual a 36.1 metros. Y ya ahí terminé. Entonces, la altura es de 36.1 metros. Esa es la altura de la chichigua. En este punto, a ver, hacer un repaso de lo que son los tipos de ángulos. Pero primero vamos a ver qué es un ángulo. Un ángulo tiene dos lados. Mírenlo aquí. Tiene dos lados. Está formado por un lado. Este sería el lado A y el lado B. Entonces tiene dos lados. Tiene un vértice, que es donde chocan, donde se unen esos dos lados, que es aquí, sería el vértice. Y el ángulo como tal es la abertura que existe entre los dos lados. Entonces este sería nuestro ángulo. Para explicárselo de una forma en que se pueda entender. Entonces, este sería el ángulo. Bien, vámonos a los tipos de ángulo. Tengo 4 tipos de ángulos que vamos a ver. Ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Por ejemplo, ¿qué sería un ángulo recto? Si tengo un triángulo rectángulo, entonces recuerden que aquí se me forma un ángulo recto, que está siempre opuesto a la hipotenusa. Si tengo el plano cartesiano, aquí tengo un ángulo recto. El plano cartesiano tiene 4 ángulos rectos. Si tengo un cuadrado, entonces tiene 4 ángulos rectos. Entonces, para que nos pongamos en contexto, el siguiente es el ángulo agudo. El ángulo agudo mide menos de 90 grados.
menos de 90 grados. Si tengo, por ejemplo, este ángulo mide 85, pues un ángulo agudo porque mide menos de 90. Si midiera 35, pues un ángulo agudo porque mide menos. Entonces los ángulos agudos se representan de esta manera. Ahora, ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados. ¿Qué sería un ángulo llano? Bueno, para que lo pongamos en contexto, si tengo mi plano cartesiano, recuerden que cada cuadrante de este mide 90 grados. Aquí tengo 90 grados. Entonces, si sumamos 90 más 90, tendríamos 180 grados. Y el ángulo que se me forman aquí es un ángulo recto, miren, es una recta. Por eso estamos hablando de un ángulo llano, porque tengo ahí un llano que está formado por dos ángulos, por dos ángulos rectos. La sumatoria me daría 180. Entonces un ángulo llano es un ángulo de 180 grados, porque es un ángulo llano, un ángulo recto. Así, no recto, porque recuerden que cuando hablamos del ángulo recto como tal, estamos hablando del ángulo de 90 grados. Me refiero a que es un ángulo recto porque está de forma recta aquí, y de forma llana acá, para que se me entiendan y no se confundan los conceptos, porque ya hablamos de un ángulo recto, que es el de 90. Bueno, aquí yo tengo entonces un llano, que sería el de 180, que está formado por dos ángulos rectos. Bueno, el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180. Entonces un ángulo de 100 es un ángulo obtuso, un ángulo de 120 es un ángulo obtuso.